tardes una vez más. Ya estamos en tierra derecha en esta Feria de los Buenos Libros, la 10ª Feria de los Buenos Libros. Y en esta ocasión vamos a comentar, vamos a escuchar el comentario sobre un muy interesante libro que se llama La ética del político. Suena da un poco de risa de pensarlo, ¿no? Este libro es la continuación de otro libro que escribió el autor, que está aquí a mi lado, que es Eduardo Riquelme, que él escribió sobre corrupción política. Este es su segundo libro. Eduardo es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y profesor en la Universidad Católica. También es miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y fue subsecretario de Pesca en el segundo gobierno del presidente Piñera. Para comentar este interesante libro, está aquí Gastón Escudero, amigo de Foro Republicano, que es abogado también, doctor en Cultura y Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, empresario y también autor de 3 libros. Ojalá que pronto, Gastón, tengamos aquí el comentario del libro que tiene que salir. Sí, ya. Está en eso. Bien. Entonces, Gastón, ¿empiezas tú? Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Eduardo el honor que me ha concedido de comentar y presentar acá su libro. Efectivamente, como decía Valeria, la ética del político suena, y lo dice el propio Eduardo en la introducción, suena a oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en los términos, es como hablar de un negro claro o de un blanco oscuro. Incluso uno podría pensar que esto es un chiste y que adentro hay solamente hojas en blanco. Les anticipo que no, que tiene escritura y tiene sustancia, y mucha sustancia. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que cuando se nos habla de la ética del político o de la ética en la política nos parece que es una contradicción en los términos? La palabra ética tiene dos, se puede entender de dos maneras. Una es cualquier regla de conducta. Un psicópata tiene una ética, ¿no? Porque tiene una regla de conducta que es causar daño a otro. Pero hay una segunda acepción de ética que es tener una regla de conducta que nos resulte correcta. Y ahí es donde se nos complica con la política. ¿Y por qué se nos complica con la política? Porque, y esto es justamente lo que intenta muy acertadamente, en mi opinión, Eduardo, explicar que es que la ética y la política se han separado. En un primer momento, en la reflexión ética, ética y política estaban juntas. Así nace con Aristóteles, que es tal vez el primer pensador que, bueno, el primer pensador en muchas cosas, pero específicamente en el ámbito de la política, Aristóteles concibe la política como continuación de la ética. De hecho, termina su Ética Nicómaco diciendo, bueno, y ahora vamos a empezar. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo vamos a empezar si está terminando el libro? Lo que pasa es que la Ética Nicómaco es una introducción a la política. Entonces, para Aristóteles, el perfeccionamiento humano, el logro de la felicidad, es en la sociedad o en ciudad. Es decir, el ser humano es un politicón, es un animal político. Esto significa que se perfecciona en sociedad. Y el fin de la política es infundir en la acción humana, en la acción de los ciudadanos individuales, la virtud. El fin de la política, en definitiva, es el bien común. Es mediante la práctica de la virtud en la cual los seres humanos, conviviendo, nos perfeccionamos. Por lo tanto, la ética y la política, en la reflexión, fueron siempre tomadas de la mano, aun cuando en la práctica muchas veces esto no ocurría. Pero se concebía que la política tenía un deber ser y que ese deber ser no se podía separar del ser. ¿En qué momento se rompe esto? Bueno, aquí viene un segundo momento en la historia del pensamiento político, que es Maquiavelo. Maquiavelo, a fines del 1400, comienzo del 1500, florentino, él escribe su gran obra El Príncipe, en donde describe la política como es, según él, de acuerdo con lo que él observa. Él
a mí me da la impresión, creo que tú lo dices por ahí, Eduardo, que no es que Maquiavelo haya querido separar la ética de la política, eh, pero, pero al describir la política como se practicaba, eh, terminó por generar este efecto, y es que la política entonces pasa a ser estudiada o pensada como una acción en sí misma o un ámbito de acción en sí mismo, cuyo fin es el poder. Y aquí entonces nace la ciencia política que procura estudiar el ser de la política, no el deber ser de la política. Y de ahí en adelante, como como ha ocurrido no solamente en este ámbito, sino que también en el arte, en la filosofía, etcétera, en la cultura en general, todo ha devenido a peor. Eh, Se profundiza en la reflexión política, se profundiza esta separación, y un segundo autor dentro de esta separación de ética política que trata Eduardo es Max Weber, ya a fines del siglo XIX, comienzos del XX, para quien ya no es solo que la política y la ética están separadas, sino que además son incompatibles. Es decir, de acuerdo con Weber, el político no solo es un ser con naturaleza caída como el resto, sino que tiene la naturaleza super caída, por decirlo de alguna manera. No lo explica así Eduardo, él lo dice de manera más elegante, pero en el fondo es eso. El político es un hombre especialmente perverso. De acuerdo con Weber, no es que lo diga Eduardo. Eh, por lo tanto, aquel que se dedica a la política como profesión eh, ejerce el poder, pero sin referencia ni al bien común ni al bien individual. Para ser político tiene que actuar de esa manera. Y hay un tercer autor que menciona y que trata Eduardo, que es Foucault, que ya viene a ser como la cima con ese, o sea, el punto más bajo de esta separación entre ética y política, puesto que Foucault, que parte de la corriente de la Escuela de Frankfurt, es decir, marxismo cultural, todas las relaciones humanas son relaciones de poder, pero de poder en el sentido de sometimiento. Es decir, toda la sociedad está constituida por relaciones de poder. Incluso la relación de pareja o la relación de matrimonio, o la relación padre-hijo, son todas relaciones de poder y de sometimiento, o de poder en el sentido de sometimiento, y por lo tanto son relaciones que hay que procurar destruir o deconstruir, diríamos en terminología de marxismo cultural. De ahí al anarquismo hay un paso, o ya estamos, con Foucault ya estamos dentro del anarquismo. A continuación, o después de introducir estos personajes, Eduardo menciona o trata o describe las consecuencias de la separación entre ética y política. Y estas consecuencias son dos. Primero, la legitimación de la violencia, y segundo, la legitimación de la mentira y el engaño. En el capítulo de legitimación de la violencia, Eduardo hace referencia al hito tal vez fundacional de esta forma de hacer política entendida como violencia, que es la Revolución Francesa. Este hito que en el colegio se nos enseña como una gran cosa y que es la cuna de la democracia moderna, sin embargo es violencia. Es violencia sangrienta. De hecho, el primer genocidio moderno es de la Revolución Francesa. Se acaba de estrenar en Europa la película Vencer o Morir, que muestra el genocidio de la Vendée, en donde decenas de miles de católicos que se rebelaron contra el gobierno revolucionario fueron masacrados. Y no hablo de soldados, hablo de campesinos, sus esposas y sus niños. La Revolución Francesa entonces viene a ser como según entiendo yo, Eduardo después dirá si estoy equivocado o no, si es que le parece decirlo, la Revolución Francesa viene a ser como el hito que marca la manera de hacer política, especialmente para la izquierda. De ahí en adelante la violencia será parte de la política. El marxismo profundiza también esta herida. El marxismo
tiene como lógica la exacerbación de los conflictos. Y finalmente el anarquismo ya para el anarquismo la violencia ya no es el medio, no es un medio para hacer política, como plantea el marxismo, sino que es un fin. Es decir, para el anarquista hay un placer en la destrucción. Y lo que venga después no interesa, no es tema. Yo creo que es lo que vimos para la insurrección o el golpe de Estado, ha dicho el expresidente Piñera, que tuvimos a fines del 2019. Bueno, eso en cuanto a la legitimación de la violencia. Luego viene la legitimación de la mentira. Aquí yo me sentí casi directamente aludido por Eduardo, porque él plantea una crítica a los populismos, no sé si llamar populismos de derecha o a la derecha populista, porque, y aquí yo prefiero decirlo, lo cual no le quita interés alguno al libro, al contrario, se lo aumenta. Yo soy de la teoría de la conspiración prácticamente, es decir, soy de los que cuestiona esto de las vacunas, curiosamente cada vez le encuentro más sentido a las teorías de la conspiración. Y sin embargo, Eduardo, y tal vez con mejores argumentos que los que tengo yo, él plantea que se ha convertido también las teorías de la conspiración en una manera de hacer política. Y efectivamente, parece ser que hay políticos que toman esta desconfianza que tienen los ciudadanos en el sistema y la transforman en una herramienta política. Luego, Eduardo tiene un capítulo sobre política y estética, que en mi opinión es el capítulo menos logrado, pero que aún así tiene una gran virtud, y es que se mete en un tema que es generalmente obviado. Lo que pasa es que Eduardo le llama estética, pero en realidad lo que él quiere decir es belleza. La belleza es un trascendental, es un valor trascendental junto con el bien y la verdad en terminología aristotélica, y van juntas. La verdad es buena y es bella, la bondad es verdadera y bella, y la belleza es buena y verdadera. Y la política, si es que va unida con la ética, tiene que ser bella. La estética es más bien viene a ser como el sucedáneo moderno de la belleza. La belleza tiene estándares objetivos, en cambio la estética es más bien subjetiva. Por lo tanto, una maqueta con un perro matapaco para un anarquista puede ser estética, buena estética. Pero bueno, yo creo que la virtud que tiene este capítulo es que introduce a un tema que es necesario abordar, que habitualmente no se aborda. Una política que no es bella, en realidad no tiene nada que venir a decirnos, en mi opinión. Como decía Dostoyevsky, la belleza nos salvará. Por lo tanto, todo lo que hagamos, cualquier manifestación y cualquier ámbito de la cultura, tiene que ser bella para que sea buena y verdadera. Entonces, Eduardo tiene ahí ese punto a favor, aun cuando él como que lo incoa, nada más. Y podría transformarse este capítulo en un libro en sí mismo, en la medida en que lo profundice, y yo te animo, Eduardo, a que lo hagas. A lo mejor tu próximo libro, tu tercer libro, ya sería La política y la belleza. Para concluir, Eduardo aboga por la unión entre la política y la ética, es decir, él no es partidario de la separación entre la ética y la política. Él plantea que para retomar o para volver a la unión ética y política hay que evitar caer en la tentación de exigir tener políticos santos, o políticos, habla que tengan conductas supererogatorias, es decir, hay que asumir que el justo medio del que habla Aristóteles, y que es el punto de la virtud, o en la zona en donde el ser humano actúa de manera virtuosa, el justo medio, varía dependiendo de las circunstancias. Y muchas veces el político tendrá que hacer cosas o tomar decisiones que nos parezcan cuestionables, pero que son entendibles, incluso justificables, dado el contexto. Y también hace referencia, Eduardo,
a la necesidad de la lealtad. Tiene que haber lealtad en política para que la política sea ética. Tiene que haber, en el fondo, respeto por los compañeros y tiene que haber respeto por el elector. Yo creo que eso, pero es una opinión personal, eso es muy difícil de conseguir en democracia. Pero aquí lo que importa no es lo que opine yo, sino que es lo que opine Eduardo. Yo simplemente lo dejo plantado como para que a lo mejor Eduardo lo tome o que ustedes se lo pregunten. En resumen, es un libro muy entretenido, fácil de leer, pero sin abandonar la profundidad. Eduardo no es de aquellas... Con Eduardo somos amigos, yo le tengo mucho cariño, por lo tanto yo tengo un sesgo al comentar su libro, que es un sesgo obviamente positivo. Prefiero plantearlo por honestidad intelectual, pero en mi opinión, él logra un muy buen libro y me llama la atención que lo haga con humildad. Y digo, me llama la atención porque habitualmente cuando uno lee un libro, y yo creo que a mí también me ha pasado como escritor, uno adopta una perspectiva como que desde el Olimpo. ¿Ah? Yo miro las cosas y las planteo, entonces esto es lo que debe ser porque es lo que yo creo que debe ser. No, Eduardo no tiene esa pedantería y más bien él logra, gracias yo creo que a la humildad, logra explicar conceptos que son a veces difíciles, lo explica de manera fácil de entender y entretenida. Eso como primer punto. El segundo punto es, yo creo que este es un muy buen ejercicio para la gente joven que se quiere dedicar a la política, porque permite que la persona entienda el sentido de la política. Yo creo que a muchos jóvenes les pasa que les atrae la política, empiezan a participar, pero se meten sin darse cuenta en un esquema o en una lógica y en un colectivo en que finalmente prima la separación entre ética y política. Entonces, a poco andar ya se pones mañoso, ya tienes la maña del político viejo. Porque creo yo alcancé a estar un par de años involucrado en política, y la impresión que me quedó es que para poder ir subiendo, ¿eh? Sobre todo para el que se quiere dedicar a esto, hay que adoptar ese enfoque de separación ética y política. Entonces, sin darse cuenta, llega un momento en que el joven cree que eso es lo que hay que hacer en política y yo creo que la lectura de este libro le puede ayudar a inocularse contra ese virus. Y finalmente, para uno, yo ya no soy joven lamentablemente, es decir, para el común de la gente, para cualquier ciudadano, la lectura de este libro yo creo que ayuda a fijar posiciones. Porque también le pasa a uno que con el afán de salvar al país o de querer lo mejor para el país, uno puede caer en la tentación de creer que ganar una elección o ganar elecciones es el fin. Y cuando uno cree eso, ya está separando la ética de la política. A veces hay que perder elecciones. A veces es bueno perder elecciones. Es más, perder elecciones es parte del juego democrático, aunque a mí no me guste mucho la democracia, pero bueno, son las reglas del juego, tenemos que respetarlas. Y lo más importante no es ganar elecciones. Eso es como, yo vengo del mundo de los negocios, la actividad empresarial, y ahí prima el criterio de que el fin de la actividad empresarial es obtener ganancias. Y no es así. Cuando se cree eso, ya se ha separado la empresa de la ética. Y en la política pasa lo mismo. Por lo tanto, una manera de darse cuenta que hemos caído en la separación entre ética y política es reflexionando, pensando, y este libro es una gran ayuda para eso. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a presentar tu libro. Bueno, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias al profesor Rojas, que no está cuerpo presente, pero está sí, su espíritu, su alma, como él mismo decía aquí. Bueno, a todos ustedes también por estar en esta calurosa tarde y a las personas que nos ven a través del streaming.
Bueno, ¿cuál es la relación entre la ética y la política? ¿Hay alguna relación? ¿Hay una incompatibilidad? ¿El hecho de ser un político significa que necesariamente uno es un tipo malo, perverso, ambicioso, medio tránfuga, medio corrupto, acomodado, que se quiere asegurar en la vida sin trabajar? ¿Es eso posible? ¿Es eso cierto? Bueno, eso es lo que cree el anarquismo. Eso es lo que cree el anarquismo. Que la política, el ordenamiento jurídico, la sociedad, la organización política es perversa, es mala. Y ellos la quieren destruir. Yo me rebelo frente a eso. Yo no creo que esa sea la realidad filosófica, podríamos decir, pero tampoco la realidad que obviamente a alguna sociedad le pueda convenir. O sea, si toda la sociedad llegara al acuerdo que la política es algo malo, todos los que están en política tendrían que ser unos bandidos. Por de pronto, personas en las que yo por lo menos no me considero bandido a mí mismo, yo no podría estar en la política entonces, porque si la política está llena de tránsfugas, yo obviamente no me considero un tránsfuga, no podría estar en la política. Eso obviamente no tiene sentido. Creer que la política es mala, que el sistema político es malo, que la organización política es mala, es abonar el discurso de la extrema izquierda, de la izquierda anarquista. Y yo me rebelo. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, Gastón de algún modo lo reflejó bien. Yo voy a repetir, pero así como líneas, digamos, como para fijar los conceptos. Efectivamente, esto se comienza analizando a partir de 4 autores: Aristóteles, Maquiavelo, Weber y Foucault, ¿no? Para Aristóteles, el fin de la acción humana es el bien. Y en la política, el fin del acto político es el bien común. Por lo tanto, es indisociable la acción política del resultado hacia el cual se orienta. Otra cosa es que se alcance, pero de algún modo hacia dónde se apunta, hacia el bien común. Y esto es algo que está impregnado en la cultura de todas las sociedades del mundo, incluso hasta dentro de la gente, podríamos decir, de extrema izquierda, que no cree para nada en los planteamientos filosóficos de Aristóteles. Todo el mundo habla del bien común. Ningún político sale diciendo, mire, esto es lo que más me conviene a mí o lo que más le conviene a mi partido, aun cuando no le convenga al país. No, todos se visten de alguna manera con los conceptos de bien común, del bienestar de la comunidad, ¿no? El bien común es el bienestar de la comunidad, o sea, aquello que ayuda a la mayor cantidad de personas a estar lo mejor posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, para Aristóteles, como digo, es inseparable la acción política del bien, digamos, ¿eh? De la virtud, podríamos decirlo en términos más generales, pero del bien. Luego, más del siglo XVI, en el 1500, o sea, no sé, 17 siglos después, Maquiavelo cambió las cosas. Maquiavelo dijo, bien está lo que bien resulta. En realidad, él nunca usó la expresión esto que el fin justifica los medios, que así ha trascendido. O sea, si uno lee su obra, nunca usó esa frase, pero esa frase es genial porque condensa de alguna manera el planteamiento, ¿no? Bien está lo que bien resulta. Como en el fútbol, que más allá si los equipos juegan bien o mal, si ganan, dice, bueno, estuvo bien, ¿no? Si pierden, bueno, estuvo mal. Más allá de que si se ganó jugando mal o se perdió jugando bien, ¿no? El resultado, de alguna manera, es la calificación de, por decirlo de algún modo, la corrección o la bondad de lo previo, ¿no? Hay una separación, pero no una incompatibilidad, como bien recuerda Gastón, ¿no? Entonces, Aristóteles, unión ética política. Maquiavelo, separación, bien está lo que bien resulta. Pero luego se dio un paso más. Max Weber dijo que en su obra La política como vocación, una obra muy importante, bueno, dijo muchas cosas relevantes, pero en este punto dice que, y esto sí que es una frase literal de él, todo político ha hecho un pacto con el demonio. Todo político ha hecho un pacto con el demonio. O sea, más allá de esta separación entre la ética y política de Maquiavelo, él lo que hace Weber es una incompatibilidad entre la ética y la política, entre cualquier ética. Él se centra en la incompatibilidad de la aplicación de ciertos principios del cristianismo, en realidad, ¿no? Habla de, no sé, el joven rico al que el Señor le dice que, en fin, sigue mis mandamientos, eso ya los sigo, bueno, entonces vende todo a los pobres, vende todo y da el dinero a los pobres, y el joven rico se fue porque tenía apenado porque tenía muchos bienes, ¿no? Entonces él dice, bueno, un político de alguna manera no puede seguir esa senda, o un político no puede poner la otra mejilla, si es que acaso lo golpean.
en un sentido metafórico me imagino, en un debate, si lo empiezan ahí a cicatear y a atacar, el hombre, el político, dice Weber, no puede ponerle otra mejilla, o sea, quedarse callado, adoptar una actitud como más, como quien dice, aceptar esa humillación, ¿no? Por tratar de asemejar naturalmente el comportamiento de nuestro Señor. Entonces, a partir de esa inaplicabilidad de estos principios del cristianismo, él se pegó un salto y diciendo, bueno, entonces la ética y la política no tienen nada que ver. Entonces, si un político quiere ser exitoso, bueno, tiene que abandonar completamente los principios ético-cristianos, pero éticos en general, y para ser exitoso hay que, en el fondo, suscribir este pacto con el demonio. Y luego ya el paso siguiente es casi natural, que es de Foucault, que dice que todo poder es perverso. Lógico, ¿no? Si un político para ser exitoso tiene que hacer un pacto con el demonio y tiene que olvidarse de lo que es la ética, digamos, en Maquiavelo, entonces obviamente que el poder es perverso. O sea, hasta cierto punto la conclusión de Foucault tiene sentido a partir de los planteamientos anteriores, ¿no? Es como una consecuencia lógica. Pero en realidad el sentido de la acción política no puede disociarse de la ética porque las consecuencias de esa disociación son tremendamente graves. Diría yo, hay dos grandes consecuencias. Una es la legitimación de la violencia política y otra es la legitimación de la mentira y el engaño. Así como brevemente, ¿no? O sea, sin un Maquiavelo, desde el punto de vista filosófico, bueno, no sabemos, ¿no? Mirando para atrás, pero de alguna manera es más difícil de entender un planteamiento como el que devino en la Revolución Francesa, y sin la Revolución Francesa no hubiera sido posible entender el marxismo como lo planteó Marx, digamos, en sus inicios. O sea, de alguna manera la legitimación de que hay ciertos fines que justifican los medios, matar, asesinar, es la justificación, que es el planteamiento de Maquiavelo, es la justificación por lo demás de todos, o buena parte, o casi todos, no sé, pero se me viene a la mente la palabra todos, los totalitarismos del siglo XX, que tanto mal le causaron a la humanidad, tantos millones de muertos, tantas tragedias. De alguna manera, o sea, si el fin justifica los medios, si yo por llegar hacia un propósito determinado puedo hacer cualquier cosa para conseguirlo, bueno, esa es la apertura de la puerta, por decirlo así, para todos estos planteamientos totalitarios. Y una segunda consecuencia es la legitimación de la mentira y la manipulación. En la década de los 80, en las universidades americanas, se comenzó a enseñar que en realidad la verdad no importaba tanto, que lo importante era el punto de vista, ¿no? Que todo podía ser justificado. Este fue como quien dice, un movimiento en ciertas universidades, podríamos decir, más progresistas, más liberales o de izquierda, digamos, sencillando, americanas, ¿no? En la élite. Luego ese planteamiento de alguna manera comenzó a compenetrarse en todos los ámbitos de la sociedad y empezó a afectar ya no tan solo las verdades culturales, podríamos decir, ¿no? O sea, en el sentido de que podríamos decir cuáles son verdades culturales. Bueno, para la religión la verdad es Dios, para un periodista la verdad es la información, para un científico la verdad son los datos, para un político la verdad puede llegar a ser una decisión consecuente con sus principios o no totalmente incompatible, que sea proceso, en el fondo, el resultado de un proceso deliberativo, siguiendo ciertas reglas organizadas, en fin, ¿no? Pero entonces el valor de la verdad comenzó a decaer completamente y lo importante era el punto de vista. O sea, cada persona puede autoeditarse, cada persona puede comenzar a decidir qué es la verdad a partir de lo más cercano a que tiene del conocimiento empírico, de la experiencia, que es quién es él mismo, quién es en sí mismo, ¿no? De alguna manera las leyes de identidad de género siguen estos mismos principios, ¿no? O sea, en el sentido de que cada persona, más allá de la realidad, más allá de la naturaleza, cada persona tiene que decidir qué quiere ser. Digamos, más allá de si uno en el fondo es biológicamente un hombre o una mujer, uno tiene que decidir, uno pudiera decidir, está instado a decidir, como si los adolescentes cuando llegan a una cierta edad tuvieran que tomar la decisión si se van a comportar socialmente como hombres o como mujeres, más allá de lo que la naturaleza misma nos invita a advertir. Entonces, este ataque a la verdad
por la izquierda o la centroizquierda en los años 80 en la Universidad Americana, de alguna manera se desbordó. Y ahora vemos que ni siquiera la verdad científica, o sea, ni siquiera la verdad empírica, que podríamos decir que ya es como lo más indiscutible, porque podemos discutir qué es la verdad metafísica, qué es Dios, qué es el bien, qué es la información, pero discutir un resultado empírico, un resultado científico, uno diría, bueno, ya, chuta, si empezamos a discutir esto, entonces ya no, ¿qué acuerdo podemos tomar para vivir organizadamente? Bueno, y de alguna manera, y este es lo que un poco le afectaba a Gastón con cariño, obviamente, no sé, todas las teorías de la conspiración o el tema de las vacunas, que lo vimos en el asunto de la pandemia, en el fondo, el debate que se daba, que me parece que obviamente que es legítimo, pero era un debate que no se daba en el plano científico. No se daba desde el punto de vista de las fórmulas, sino que se daba con elementos más culturales, que uno diría, bueno, un debate empírico, un debate científico tiene que darse con las reglas de la ciencia, de la empiria, de la demostración y la refutación. No con normas culturales, podríamos decir, porque estamos, si no, hablando en planos distintos. Bueno, la consecuencia de la separación de la ética y la política en este segundo nivel es, de algún modo, la destrucción de la idea de la verdad, donde ahora hemos llegado a la destrucción de la verdad empírica, y la consecuencia de eso es la posverdad, que en el fondo implica que hay tantas verdades como personas existan en el mundo. De alguna manera la tecnología nos ha invitado a eso un poco, ¿no? O sea, la tecnología, en un libro estoy leyendo de Eric Sabin, que se llama La tiranía del yo o algo así. Él explica de alguna manera cómo la revolución tecnológica, de alguna manera como que se exacerba obviamente la subjetividad. Esto es algo obvio, no es que lo diga él, pero lo que dice él es interesante. Dice, dense cuenta, por ejemplo, en los teléfonos, ¿no? Toda la revolución tecnológica de los iPhone, todos es con es con yo, digamos. iPhone, iCloud, iPad, en fin, ¿no? Y luego el otro mecanismo es el tú, que es una manera de referirse a sí mismo, pero con una mirada, en el fondo, visto desde afuera, con una alteridad. Que en el fondo el ejemplo de eso es YouTube, digamos, o sea, en el fondo es el creador de esa tecnología que nos dice a cada uno de nosotros, al you, digamos, a mí, que tú eres un medio de comunicación. Entonces, ese subjetivismo, de alguna manera exacerbado, con un cuestionamiento total de todas las clases de verdad, y qué queda para la verdad religiosa, obviamente, y eso ya había quedado atrás mucho tiempo, bueno, genera un escenario de esta posverdad donde ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Y la inteligencia artificial, de alguna manera, ahora que reproduce en el fondo ciertos elementos que antes eran indiciarios de la verdad, ¿no? Bien, alguien dijo tal cosa. Bueno, mira, mientras yo no lo escuche, si lo escucho, alguien dijo, ya, sí, es verdad que lo dijo. Es que ahora ni siquiera escuchar algo nos va a poder dar el sustrato de verdad, porque eso se puede manipular con inteligencia artificial. Ni siquiera ver una imagen de una persona diciendo algo va a ser algo que nos invita a creer que es la verdad, porque eso se puede manipular también. Entonces, esta lógica de que en el fondo la política y la ética no tienen nada que ver, tiene esta segunda manifestación dañina para el funcionamiento del sistema democrático, que es la manipulación de una idea de verdad. Lo último que quiero decir, para ir ya concluyendo, es que desde el punto de vista político, la izquierda, la nueva izquierda, ha pasado en una lógica de la lucha proletaria a la lucha de identidades. O sea, hay un componente ideológico en muchas cuestiones que nosotros vemos en la sociedad, que pareciera que son, como quien dice, elementos que van surgiendo de manera inorgánica. En realidad todo tiene una conexión. Y yo traté de buscar una conexión en la estética. El sentido que me llamó mucho la atención, que me tocó ir a una universidad en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que es un campus gigantesco, y estaba todo rayado, todo destruido, y hablé con el profesor que nos había invitado, un catedrático allá. Así que en realidad la universidad como que no hace esfuerzos por arreglar. Yo, bueno, claro, a lo mejor no hace esfuerzo por pintar, por arreglar, porque lo van a romper al día siguiente. No, me decía, no es tan así. Y yo me di cuenta que en realidad como que ese estado de destrucción, de frenesí, de alguna manera, tiene un sentido político. O sea, la destrucción de las ciudades, el rayado, la destrucción de los monumentos, no es vandalismo como podría serlo
cualquier otra manifestación de vandalismo, como romper un auto, sino que la destrucción de las ciudades, o sea, lo estético, lo que uno ve, de alguna manera creo que tiene un componente político muy vinculado al anarquismo, que como ustedes ya verán es donde yo al final apunto todas las flechas. O sea, creo que en definitiva buscar mecanismos para tratar de reencauzar la relación entre la ética y la política es fundamental para poder ir alejando la legitimación de la violencia, que el 18 de octubre la encuesta, en el fondo la mayoría de la gente legitimaba la violencia política. Luego, para ir tratando de buscar ciertos acuerdos, ciertos consensos, ciertas verdades que permitan una mejor convivencia y no poner en cuestión todo. Y en definitiva, tratar de que el discurso político anarquista y la extrema izquierda sea un poco removido a partir de estas fases conceptuales que he tratado de analizar en el libro. Bueno, eso es todo, perdonen lo extenso, le agradezco mucho la invitación. Excelente, gracias Eduardo, gracias Gastón. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta, algún comentario? Eduardo, gracias Gastón. Bueno, ustedes los vi en un video del programa, digamos, Artistas Libres, que estuvo muy re bueno, me hizo pensar muchísimo, por eso me quedé especialmente para esta conferencia. Mira, tengo una duda de por qué escribes este libro. No sé si quieres influir para que esto cambie, no sé si quieres que nos demos cuenta de que esto es así. La verdad, eso. Ahora, pero también es cierto, que parece muy lógico, de que existe una posverdad. Eso es cierto, es como que es verdad que existe una posverdad. Entonces, si existe la posverdad, puede surgir, y es muy probable que exista, todo lo que sea un contubernio o algo organizado, aprovechando esa debilidad humana de recibir la información o recibir las verdades o esta verdad relativa, ¿cierto? Entonces se vuelve el ser humano débil y por lo tanto es susceptible de que cualquier cosa que le llegue va para allá, para acá según convenga, etc. Entonces, además, si tú le agregas el tema político, el tema el sentido de democracia en el sentido de fundamento, en el sentido que si la mayoría dicen algo malo, vale porque lo dice la mayoría. La mayoría no busca la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, en resumen, qué hacemos con el libro? ¿Para dónde voy? ¿Lo leo o lo uso como instrumento de activista para hacer esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, muchas gracias por el interés en primer lugar. Bueno, una buena pregunta. Yo creo que al final todo esto parte de las realidades individuales. En mi caso, este libro es una continuación de mi tesis doctoral, que fue sobre corrupción política, el cohecho parlamentario. Y cuando estaba investigando en esos temas, obviamente que saltaban muchos elementos propiamente filosóficos y que fui de alguna manera empezando a masticar. Por otro lado, yo soy una persona que ha participado toda su vida en la política. Yo entré a un partido político a militar a los 14 años, hace 34 años, bueno, a premilitar en ese entonces, ¿no? Y he tenido una vida política activa. Y por otro lado, además, en el gobierno anterior, cuando fue el estallido social, me correspondió estar a cargo de la parte jurídico-penal del Ministerio del Interior. Y por lo tanto vi muy cerca lo que significó en el fondo el estallido social desde el punto de vista de la violencia. Entonces al final mezclando un poco todos esos planos, el plano propiamente de la investigación académica, el plano de la experiencia personal, de que me rebelo contra, en el fondo, resignarme a que cuando uno dice, mira, yo me dedico a la política o pertenezco a un partido político, todo el mundo mira el tiro así como con distancia. Y en tercer lugar, la experiencia del estallido social, digamos, que eso es lo que me pone, o sea, no sé, me dan ganas de empezar a investigar un poco el anarquismo, cuáles son sus orígenes, y ahí, bueno, obviamente el marxismo, y de ahí al final se empieza, como ocurre al final en la creación, que se empiezan a juntar distintos elementos y confluyen esto. ¿Cuál es el propósito del libro?
Bueno, en el caso de la investigación académica, los propósitos son siempre muy modestos. O sea, la idea es simplemente aportar una investigación que a alguien eventualmente le pueda interesar, se puede hacer un contrapunto y seguir una línea. Yo estoy en realidad trabajando ahora en un tercer libro y final, que es sobre la santidad y la política. En el fondo, cómo Weber está equivocado en el sentido que es incompatible poder alcanzar el máximo desarrollo espiritual para un cristiano, para un católico, en la actividad política. Si bien es cierto, obviamente no creo que todos los políticos tengan que aspirar a ser santos, pero no es imposible que lo sea. Yendo más allá del deber, ¿no? Así como el salvavidas, de alguna manera le dicen, mire, usted tiene que, bueno, salvar vidas, pero si es que acaso pone en riesgo la suya, usted no la ponga en riesgo, porque usted no está obligado, no puedo firmar un contrato para obligar a otra persona a que ponga en riesgo su vida. Pero si esa persona, más allá del deber, ve que se está ahogando y él cree, tiene la confianza en sí mismo, no por cumplir el contrato, sino que por una idea de ayuda, de socorro, de amor al prójimo en el fondo, y se lanza al agua y salva a ese niño que se estaba tratando de ahogar, ese hombre actuó como un héroe, ¿no? Diríamos santo, como un héroe, si es que acaso no es creyente, o como un santo, si es que acaso es creyente, no tiene un deber, o sea, una acción que va más allá del deber. Por eso es súper erogatorio, o sea, en el fondo sobre la norma. Y en definitiva, para un político, y con esto termino, en este plano es el plano del deber ético, pero yo creo que puede haber algo que vaya más allá que eso, en el plano de la política, y en eso estoy ahora. Así que, en el fondo, la finalidad es esa, simplemente reflexionar sobre estas cuestiones y poder participar en encuentros tan entretenidos como este. Ay, pero yo quiero hacer una pregunta. No aplaudan todavía, yo digo cuándo se aplaude. Oye, Eduardo, esto es una pregunta personal, difícil, ¿no? ¿Qué hay que hacer para aguantar? No, te lo pregunto porque me llama la atención que tú estés desde los 14 años involucrado, que todavía tengas la fuerza para escribir libros que promuevan la actividad política como algo noble, como algo deseable, precisamente contraponiéndolo a esta separación que se hace y que normalmente es lo que la lleva. Es decir, claro, uno hace el esfuerzo, lo digo en términos personales, hago el esfuerzo de meterme en un partido político, que la gente me mire raro porque lo hago, pero al poco andar me dan ganas de mandarme cambiar. Porque uno empieza a ver esa separación en muchas actitudes. Entonces, ¿qué se hace? O sea, o cómo lo has hecho tú. Por eso digo que es una pregunta un poco personal. Sí, bueno, o sea, desde el punto de vista personal, lo que ocurrió es que yo entré a un partido que se llama Renovación Nacional el año 89. Ya el año 89 la actividad política en Chile tenía prestigio, no era como ahora. Nosotros, yo tenía 14 años, veíamos en la televisión a estos políticos de alguna manera que eran como superhéroes, que iban a devolverle al país algo que el país de alguna manera reclamaba mayoritariamente, que era en el fondo la vida democrática, la vida pública, la vida política. Y en ese entonces la política tenía, o sea, uno decía con orgullo, yo soy un diputado, o yo, qué sé yo, mi papá es diputado, mi papá es senador. Pero esto, de alguna manera, fue como decayendo. No es algo propio de Chile, o sea, en general pasa en todas partes. Políticos corruptos y mezquinos han existido desde Roma, en Grecia, bueno, en todas partes, o sea, no, en toda época, porque de alguna manera la política nos conecta con, como quien dice, la ambición del poder. Y la ambición del poder, yo creo que es de las tentaciones más fuertes que puede recibir una persona. No por nada fue la tercera de las tentaciones a Jesús en el desierto. Adórame y todo esto será tuyo. O sea, fue como quien dice la última arma que el demonio quiso usar en contra de nuestro Señor. O sea, imagínense lo fuerte que es. Y por lo tanto nos conecta, como seres caídos que somos, con nuestras miserias, con nuestro narcisismo, con nuestro afán de dominación, y eso obviamente que no es algo edificante. Pero eso es algo propio de la condición humana, lo que no significa que la actividad en sí misma tenga esas características. O sea,
que separar, creo yo, lo que es la limitación, la miseria humana, de lo que es una actividad que en sí mismo debe ser noble porque se orienta al bien común. Yo creo que cuando se mezcla la miseria humana con la miseria, como quien dice, de una disciplina o de una organización, es donde todo se viene abajo. Los seres humanos tenemos virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, pero la política, en tanto una actividad que busque el bienestar de la sociedad, debe ser una actividad noble por naturaleza. Eso, gracias. ¿Qué se puede comprar? Este librito lo pueden comprar en el stand del Foro Republicano. Está, ya me lo quiero ir a comprar. No, es que eso, muéstralo. La palabra es clave, la ética. Se perdió la ética. Y se perdió, de la ética se pasó al materialismo. A la gente lo único que le importa es ganar plata. No importa que sea de izquierda, derecha, bueno o mano. Bueno, según la experiencia... El poder para ganar plata y el resto sí. Según la experiencia, Eduardo, parece que no es solo ganar plata, sino que es ganar poder, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Eduardo, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo no me puedo parar acá.